Es un proyecto educativo, la RMP International School, un proyecto educativo entre varias instituciones. Como ustedes ven ahí en la pantalla, la RMP International School tiene un campus en Italia con la St. George School, en el norte de Italia, cerca de en un contexto muy bonito, que es en los Alpes suizos, donde vamos a tener nuestro congreso este año, en el mes de septiembre, al cual ya están todos invitados. Los que quieran venir, ya luego vamos a mostrar el prospecto de nuestro congreso. Bueno, también estamos en contacto con una asociación importante, que es la Asociación de Posturología Interdisciplinaria Suiza, que se llama APIS. Es una asociación sin fin de lucros que difunde los conceptos de la RMP. Entonces, y por último, o por primero, nuestro apoyo universitario es la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, la UAI, que certifica nuestros cursos, desde los cursos de formación básico a los cursos de nivel avanzado. Ese proyecto educativo de la escuela, es un proyecto educativo que tiene base en América, tiene base en Europa y en Asia. Es un proyecto internacional con distintas áreas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú tenemos distintas formaciones. En Europa tenemos formación en Suiza, en Italia, en España, en Bulgaria, empieza ahora una formación también nueva en este año, y en Asia tenemos formación en Medio Oriente, en la zona de los Emiratos, en la zona de Arabia Saudita, en Omán y en India. Así que, como ven, es un proyecto internacional, y también hay formación de hitos en la otra parte del continente, en la zona de Australia. Como ven, el proyecto de la RMP es un proyecto internacional muy grande, es un proyecto internacional de gran envergadura, y vamos a hablar de nuestra filosofía, vamos a hablar de cómo son nuestros cursos, vamos a hablar de cómo nosotros desarrollamos esta formación. Hoy Internet nos ayuda muchísimo, ya ven, una radio nacional nos permite llegar a todo el mundo a través de Internet a cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces eso es muy importante, es una cosa muy buena. La RMP es como está escrito ahí, es un equilibrio entre sistemas. Ya van a ver en esta transmisión de forma sintética de qué se trata. Es un equilibrio entre el sistema estomatognático y el sistema tónico postural, es decir, equilibrio entre los sistemas del cuerpo. Yo soy el profesor Di Roca, director de la escuela. Hoy están conmigo acompañándome Natalia González, que es la directora del área rehabilitativa de nuestra escuela en Argentina, y Nora Díaz, que es la directora del área odontológica en Argentina. Así que son dos de nuestros directores de la escuela. Vamos a dejar que nos saluden así antes de empezar la transmisión. La vamos a dejar saludar a Norita y a Natalia, y ahí tenemos también a Graciela, ahí la veo que recién acaba de llegar. Vamos a ponerla en nuestro panel, un minutito, que la vamos a poner ya en el panel de transmisión. Graciela es la directora de la escuela. Hola Graciela, ¿cómo andás? Sé que estás un poquito lejos, hoy estás en La Pampa, ¿verdad? ¿Cómo te va? Sí, ¿Cómo andas? Estaba justamente recibiendo a una RMPista, a María Paula Chicón. ¿Cómo anda La Pampa? ¿Cómo va Argentina hoy? ¿Bien? ¿Cómo los trata el clima? ¿Húmedo o no húmedo? Sí, muchísimo, terrible. Bueno, un saludo a la gente de la radio, así después empezamos la transmisión. La verdad que bienvenidos sean a la RMP. Todos los que se sumen, realmente es una disciplina, es un protocolo extraordinario, es un protocolo inteligente, que nos cambia a todos la forma de enfocar nuestros tratamientos en los consultorios, ya seamos odontólogos, médicos pediatras, traumatólogos, kinesiólogos, osteópatas, ortopedistas, podólogos, etcétera, etcétera.
realmente el cambio es total, nos permite... Eso es lo bueno, ¿sabes? Graciela, perdona que te interrumpa, que esta es una transmisión de radio, aquí estamos ahí, estamos dialogando entre nosotros, ¿no? Entre preguntas y respuestas, ¿no? Las clases son distintas. Eso es lo importante, que vos como directora de la escuela transmitas eso, ¿no? Eso que como te cambió la vida hace tiempo, ¿no? Nos conocimos allá en el lejano 2011, allá en México. Un buen recorrido, ya 6 años de recorrido, ¿verdad, Graciela? Sí, ya lo creo, pero realmente es así. Uno trabajaba por mejorar el máximo posible los tratamientos dentro de del consultorio. Y la verdad que esto fue el quiebre realmente en lo que uno hace y en lo que puede hacer de forma mucho más organizada, y aparte la satisfacción que se siente cuando uno ve cómo le cambia la vida a los pacientes es total. Eso es importante, eso es muy, muy, muy importante. Pero ahí está Norita que quiere hablar. ¿Cómo te va, Nora? Le damos la palabra, ahí tiene la mano levantada. ¿Cómo andás, Nora? Yo sé que estás hoy en un día especial, es el cumpleaños de tu esposo, hoy, así que felicidades para... Esta es la radio de la familia, así que felicidades para tu esposo en el día de su cumpleaños. Sí, ya le transmití los saludos. Bueno, quería saludarlos a todos los que nos están escuchando esta noche, agradecerle a usted, doctor, el gran esfuerzo que ha hecho porque estoy a la 1 de la mañana, pero bueno, ha hecho el esfuerzo para que acá les quede un horario cómodo, que no sea un horario central de trabajo, que a veces necesitaba eso. Y bueno, alentarlos a los que están escuchando, que conozcan lo que es la filosofía del RMP. Yo como odontóloga, así como Graciela, uno trataba de darle todo a los pacientes, pensábamos que hacíamos una odontología integral, pero ahora, al ver la conexión que hay del sistema estomatognático con el resto del cuerpo, ahora nos damos cuenta que realmente estamos haciendo una odontología integrada, interdisciplinaria, porque podemos trabajar con todas las áreas de la salud y es de la única forma que le podemos dar respuesta a nuestros pacientes. Muchas gracias, Norita, por tus palabras. Muchas gracias. Vamos a dejarle hablar a la rehabilitadora. ¿Qué te parece? Vamos a darle la palabra a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, sí, buenas noches a todos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Y bueno, mi experiencia, les repito mi experiencia, los que me conocen ya saben cómo me cambió la RMP, y a los que no me conocen contarles que también nosotros los rehabilitadores creemos que podemos transformarlo todos solos, y realmente nada se puede hacer solo, pero tampoco sirve hacerlo sin tener un protocolo, una forma, un camino interdisciplinario, porque si no existe la simple derivación, y es cuando realmente el paciente se pierde y es perjudicado. Y bueno, la RMP me permitió justamente eso, ampliar muchísimo el área de la rehabilitación en sí, pero aparte poder hablar con mis colegas y con los odontólogos, los médicos, los oftalmólogos que hacen la RMP, con un mismo diálogo, solamente con decir 2 palabras y ya sabemos cómo sacar adelante el paciente. Bueno, eso es realmente lo que nos genera este entusiasmo a todas. Esa es la RMP, ¿no? Esa es la esencia de la RMP, que cada uno de nosotros hable el mismo lenguaje. Eso es importante en medicina, ya lo van a ver ahora los que están aquí en la presentación, porque la presentación se trata de eso, de que la RMP lo que hace es hablar el mismo lenguaje, y todo el mundo, ¿te acordás cuando empezábamos, que decía yo nunca voy a aprender odontología? ¿Te acordás, Natalia? Y ahora sos más odontóloga que odontólogo ahora, ¿no? Y Nora y Graciela son más rehabilitadores que un rehabilitador. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros empezó a entender el lenguaje del otro. Esa es la magia de la RMP. La RMP, la magia es que cada una de las ciencias de la salud hable el mismo lenguaje. Si no, como vos decías, se transforma en una mera derivación de pacientes. Eso es malo, ¿no? Cuando nosotros derivamos y después haz lo que tú te parece, ¿no? Eso no es verdad.
Eso es verdaderamente es tener un lenguaje común, ¿no, Natalia? Sí, totalmente. Por eso es que nos ha simplificado y el paciente se siente totalmente conforme, contenido, porque se encuentra seguro, no está a la deriva. Exactamente, y ustedes, bueno, ustedes son, como puse en mi libro, ¿no? Mis 3 mejores alumnas, ¿no? Por eso son las directoras de la escuela en Argentina, ¿no? Porque han captado muy bien el mensaje y lo aplican muy bien. Y eso me da mucho orgullo y por eso están dirigiendo mi escuela en Argentina. ¿Qué te parece si empezamos la transmisión? ¿Le parece? Así no los tenemos esperando mucho a los chicos que están por ahí escuchándonos. Después volvemos a hablar, a dialogar entre nosotros, ¿eh? Vamos a empezar un poquitito a trabajar en esto que es palabra mágica, ¿no? El sistema somatognático, el equilibrio con el resto del cuerpo. Es una cosa que parece difícil, pero es muy simple. Esta frase, como todos saben, la ponemos siempre en nuestra escuela, porque para estar dentro de nuestra escuela hay que tener la mente como en un paracaídas. Hay que tener la mente abierta. Si uno tiene la mente abierta, verdaderamente va a entrar a entender la mente. Y Maslow dijo una vez que si el único instrumento que tienes es un martillo, verás a todo el mundo con forma de clavo. Otra gran frase. Eso es un poco, yo lo pongo en nuestras clases para simplificar la interdisciplina, ¿no? La superespecialización. La RMP quiso cambiar un paradigma. Cambiar un paradigma es muy difícil. El paradigma de llevar el diagnóstico, hacerlo que sea de local a global, pero lo más importante es que sea interdisciplinario. Como decíamos antes, hablar el mismo lenguaje, diagnóstico y terapéutico. Ese es el gol de la RMP, esa es la clave de la RMP. Les voy a contar cómo están formados nuestros cursos. Nuestros cursos están estructurados con una parte de teoría online, así en el aula virtual, como estamos haciendo hoy en la radio. Tenemos un aula virtual en las cuales, así en forma directa, nosotros dialogamos con los estudiantes, ¿no? Es un curso estructurado con la teoría online y la parte práctica, por supuesto, eso no se puede hacer online, hay que hacerlo presencial, y nosotros tenemos cursos en la escuela, en América, en Europa y en Asia. Ahora vamos a empezar un curso en Argentina, lo vamos a tener en octubre, así que los que tengan interés ya lo van a ver cómo poder hacerlo. Esos cursos, los temas son la posturología clínica, la posturometría clínica, el estudio de la bioquímica, la alimentación, la intoxicación del organismo importante. Eso ya lo van a ver cuando hablemos del protocolo, lo van a ver en el desarrollo del protocolo. Vamos a estudiar el sistema craneofacial, como decía Natalia, Graciela y Nora, que eso lo tienen que saber todos, no solo los odontólogos, desde el ATM, el sistema neuromuscular, la oclusión dental. Vamos a ver el tratamiento, vamos a hacer un repaso general y de ahí vamos a ir rumbo a la práctica a los determinados países en los cuales se realiza la parte práctica en distintas fechas, ¿verdad? Luego tenemos un segundo nivel de formación. El segundo nivel de formación de la escuela, una vez que la gente ha realizado el curso básico, en donde entiende el protocolo, en donde entiende lo que es la RMP, en donde entiende lo que es el sistema, el método, ahí pasamos a la formación, lo que nosotros llamamos segundo nivel de formación. El segundo nivel de formación son cursos de perfeccionamiento. Esos cursos de perfeccionamiento los dividimos en 2 áreas. El área odontológica, nosotros tenemos cursos de ortopedia craneofacial, miofuncional postural y ortodoncia miofuncional postural, en donde en una parte de esa también hacemos participar a los rehabilitadores para que entiendan también cómo es la ortopedia. Y para la gente del área médica, osteopática y fisioterapeutas o kinesiólogos, tenemos terapias manuales posturales de la RMP. Esos son los 2 cursos avanzados, digamos, son los cursos que se hacen después de haber completado la formación básica. La estructura de los cursos es como les dije antes: teoría online, en el aula virtual, de la RMP International School, hay exámenes parciales, un examen final de capacitación, y de ahí el que aprobó el curso básico, hizo la parte práctica, ahí puede pasar a los cursos de nivel superior. Entonces, todos los alumnos que hacen nuestros cursos reciben luego las clases registradas para poder repasar. Nuestra aula registra las clases y una vez que estudió presencial puede repasar las clases en su casa cómodamente. Y también reciben unos PDF de lecciones para estudiar en una carpeta de Dropbox. Como ven, los cursos nuestros son muy simples, desde casa cómodamente, la parte teórica y la parte práctica en cada país, en cada área a nivel internacional. Vamos a hablar un poquito
a todos ustedes de qué es la RMP, qué es esta rehabilitación miofuncional postural. Pues es eso que les dije antes, un equilibrio entre el sistema craneofacial y el resto del cuerpo, porque no se puede obtener equilibrios, tratamientos duraderos si no ponemos estos sistemas en equilibrio. Los tratamientos a veces recidivan en todas las áreas médicas por eso. Entonces, la RMP es prácticamente un método, no es una técnica específica, es un método diagnóstico y terapéutico que utiliza herramientas de las distintas disciplinas. El objetivo es, como dijimos antes en la RMP, es obtener un equilibrio entre el sistema craneofacial, a veces muy olvidado, y que es el gran perturbador, nosotros decimos en la escuela, el gran perturbador del equilibrio del cuerpo, el sistema craneofacial o sistema estomatognático. Y lo ponemos en equilibrio con el resto del cuerpo, y eso nos permite obtener buenos tratamientos que duran. ¿Cuál es el objetivo de nuestro método, de nuestra filosofía? Primero, diagnosticar, eso es fundamental en medicina, en las ciencias de la salud. En las ciencias de la salud sin diagnóstico no son ciencias de la salud. Y entonces identificar la prioridad de los tratamientos. Fundamental es eso en ciencias de la salud. Después nosotros promulgamos, como hablábamos antes, la integración. Nosotros decimos la integración neurofisiológica de todos los sistemas del cuerpo. Si nosotros los integramos, ellos van a trabajar en armonía. Y ese es el objetivo fundamental de la RMP, integración. Cualquier técnica que realice esto en forma traumática, pues la aplaudimos, es bienvenida en la RMP, bienvenida con los conceptos de la RMP. Cuando nosotros hablamos de integración, la palabra clave es que, como decía Natalia antes, nosotros no podemos pretender realizar todo uno solo. Por eso la frase de Maslow, que yo les puse, Maslow decía, si tu único instrumento es un martillo, verás a todo el mundo con forma de clavo. Entonces, la idea es esa, no ver solo a través de nuestra especialidad. No, eso no es la clave del éxito. La clave del éxito es trabajar en interdisciplina, integrados. Y para eso hay que hablar el mismo lenguaje. Ustedes imagínense hoy, para ustedes que son de habla hispana, que yo hable en inglés, o que hable en italiano, o que hable en francés. Si no entienden el idioma, no lo van a entender. Pues en ciencias de la salud eso es fundamental. Es primario que todos hablemos el mismo lenguaje. Y la RMP lo que hace es eso, enseñarles a hablar el mismo lenguaje. Eso es. Miren ustedes, punto de vista. Vamos a entrar en la charla definitivamente. Puntos de vista. ¿Quién tiene razón? Pues vos. Se van a pelear toda la vida, ¿no? Porque el que lo ve desde la derecha, para él es un 9. Y el que lo ve desde la izquierda, para él es un 6. Entonces, puntos de vista. Eso pasa mucho, chicos que nos están escuchando, eso pasa mucho en la ciencia de la salud. Cada uno ve desde el punto de vista de sus conocimientos. Esto que viene, esto que sigue es algo más gracioso, ¿no? Estuviste demasiado tiempo y te quemaste, le dice el nenito blanco, y el nenito negro le dice, no, normal, 9 meses, y a ti te sacaron crudo, es cómico, ¿verdad? Pero son puntos de vista. En la vida tenemos puntos de vista distintos, por eso a veces se arman las guerras, ¿no? Por eso se arman las discusiones, por los diferentes puntos de vista. En ciencias de la salud es peligroso tener distintos puntos de vista de cómo ver a un individuo. El individuo es único, es indivisible, no se puede dividir, imposible dividir el cuerpo humano. Ya lo van a ver por qué se los digo, ¿verdad? Esto que están viendo, esto que vemos ahí, que son problemas de todos los días, generan dolor crónico. Y entonces, para tratarlo, ese dolor crónico, muchas veces, lo que nosotros hacemos, lo que hacen las ciencias de la salud en el dolor crónico, lo dan
con medicinales y al final terminan nuestros pacientes con antidepresivos, con depresión. Terminan con depresión, ¿por qué? Porque verdaderamente los estamos tratando mal. Y ya van a ver por qué se los digo. Esto lo van a ver. Esta señora que nosotros la llamamos Madame Rose, le podemos poner el nombre que queramos, porque esta señora es el ejemplo de nuestros pacientes. Nuestros pacientes en todo el mundo hacen ese recorrido, y más con la mentalidad de hoy de la ciencia de la salud. Recorren infinidad de especialistas con dolor. ¿Y cómo termina Madame Rose? Pues Madame Rose termina con su mismo dolor y los especialistas que se miran entre sí y dicen, para mí está sana, no sé por qué viene, porque yo la veo desde mi punto de vista. Y esos pacientes que vemos, esta película, yo le llamo el film de todos los días, es cefaleas, pacientes neurológicos, etcétera, 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 terminan como pacientes recidivantes. Y al final, como paciente psiquiátrico con antidepresivos. Este film es el film que se ve en todos los idiomas. Créanme, yo hablo 4 idiomas, viajo en todo el mundo y esto sucede en todo el mundo, desgraciadamente. Todos vemos a nuestros pacientes con el ojo de nuestra especialidad, una parte del cuerpo, una partecita pequeñita, una parte que es la que nos enseñan a ver. Pero si le quitamos esa cortina que tiene ese señor, el cuerpo es indivisible y único. Por eso nosotros somos individuos. Individuos. Memoricen esa palabra. A veces la medicina ve la punta del iceberg, que es el síntoma. Y lo más grande del iceberg está bajo el agua, que es la causa del problema. Y entonces a veces nosotros hacemos tratamientos sintomáticos para el dolor. Y eso está mal. El tratamiento sintomático hay que hacerlo, pero después hay que curar al paciente. No dejarlo solo con el síntoma curado. Si yo los tuviera aquí presentes y les dijera, ¿quién no ha tenido en su vida profesional un fracaso terapéutico? Levante la mano. Sería linda esa pregunta. Si les preguntara eso, lo tuviera aquí presente, como una vez lo hice hace años, esta pregunta en una conferencia que yo estaba dando en Bilbao, en España, ¿no? Entonces le dije, levanten la mano, y se miraban entre ellos todos. ¿Quién no tuvo? Entonces la respuesta, ¿cuál fue a esa pregunta? Todos se miraban, uno con otro, nadie levantaba la mano, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta fue, todo aquel que trabaja ha tenido un fracaso. Nosotros no somos perfectos. El problema es saber por qué fracasamos y entonces corregir el fracaso. Eso es lo que a veces la ciencia de la salud, un poco con cabeza dura, no lo hace, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué decimos? Nos preguntamos el porqué de ese fracaso. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y ya van a ver a veces que a través del desarrollo de la transmisión de hoy van a ver el porqué a veces de esos fracasos. El porqué. Esa pregunta habría que preguntársela constantemente, constantemente. A veces así reparamos los traumas, ¿no? Los dentistas, tuvo un trauma y cambio las coronas, antes, después. Si soy ortodoncista, entonces a lo mejor para evitar la recidiva, le pongo un retenedor permanente, ¿no? Pero, ¿y por qué recidiva? Nos preguntamos por qué recidiva. Una pregunta grave, ¿no? Pero lo mismo pasa con el resto, ¿no? Y con las rehabilitaciones, que cambiamos técnicas, cambiamos métodos porque no funcionan. Es decir, cambiamos herramientas. Empiezan a preguntarse por qué, van a ver después la respuesta. Imagínense ustedes si todos fuéramos millonarios, nos compráramos una Ferrari y la lleváramos a este mecánico y le dijéramos al mecánico, póngala en orden, y volviéramos con una goma que se gastó. Y él nos dice, cuando le preguntamos qué pasó, nos dice, ¿qué tipo de goma pusimos? Y nosotros a veces respondemos, Goodyear. Y él nos responde, bueno, entonces vamos a cambiar por Firestone. Si cada vez que sucede eso, él nos repite lo mismo, pues miren, queridos amigos, seguramente nosotros cambiaríamos de mecánico. Ese mecánico no lo
iríamos a volver a ver, porque nosotros sabemos muy bien que no es cuestión de cambiar de gomas, es cuestión de balancearlas bien. Y si un mecánico no se da cuenta de eso, quiere decir que no es un buen mecánico, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les hago esta pregunta en la presentación? Nosotros, al cambiar técnicas que no funcionan, hacemos exactamente lo mismo que hace el mecánico. Cambiamos técnica. Y no es la técnica lo que no funciona. Lo que no funciona es la forma en la cual nosotros abordamos el paciente. Y ya van a ver por qué se los digo. Esto es una cosa importante, no cambiar técnicas. Nosotros deberíamos primero preguntarnos por qué. ¿Por qué es diagnóstica? Cuando actuamos es la prioridad. Y cómo son técnicas, es lo último. Lo último, la herramienta es lo último. Y nosotros a veces cambiamos técnicas pensando que lo que no funciona es la técnica, y a veces eso no funciona porque nosotros no nos preguntamos el porqué de las cosas. Miren ustedes, este señor que parece que tiene un brazo más corto, si yo le pongo a él 2 rollitos de algodón, mágicamente se le alargan los brazos. ¿Por qué? Porque anulé un efecto negativo de la boca. Miren ustedes aquí, un paciente con distintas patologías, que necesitan una integración neurológica, ¿verdad? Problemas de la boca, problemas del ojo, problemas de la postura, etcétera, etcétera, que necesitan una integración neurológica, ¿no? Entonces, lo mismo ese paciente tiene una disimetría real, una pierna corta real. ¿Cómo lo tratamos? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. ¿Cómo lo tratamos? Pero lo mismo vale para cualquiera de estos pacientes que les voy a mostrar. Problemas de la boca, problemas de la convergencia del ojo, problemas posturales. ¿Dónde comienzo? Si yo fuera dentista, empiezo de la boca. Si soy optometrista, del ojo. Si soy rehabilitador, del cuerpo. Pero eso no es correcto. Y lo mismo pasa en cualquiera de esos pacientes. Es un caso eclatante. Un señor con problema bucal, un señor con problema postural, que fue operado infinidad de veces a la columna porque tenía dolor. ¿Por qué? Porque el cirujano aplicó la regla de Maslow. El único instrumento que tenía era la cirugía y lo operó. Empezó por la parte lumbar, seguía doliendo, subió a la otra vértebra, inmovilizó, y se transformó en Robocop ese paciente, ¿no? Entonces, eso pasa en todo el mundo. Ese es un paciente de Suiza, no de África, el que le mostré. Miren ustedes, jóvenes con escoliosis adaptativas, donde tienen problema postural, tienen problema de la boca, etcétera, y nosotros tratamos el síntoma que es la escoliosis, porque la escoliosis es un síntoma, no es una enfermedad. Pero así yo podría pasarle infinidad de pacientes con problemas de boca, con problemas de apoyo podal, alteración postural. ¿Cómo lo tratamos? ¿Dónde empezamos? Pacientes ancianos, pacientes jóvenes, esta paciente crónica con una catástrofe en su boca, ya ahora llegó a 60 años, casi imposible llegar a curarla. Si se lo hubiera visto de pequeñita o de mucho más joven, con un protocolo integrativo, no llegaba a esa edad, en esa situación. Miren ustedes, es una crítica bastante grande, pero es así. Pacientes jóvenes, pacientes ancianos, pacientes de todas las edades. Yo les podría mostrar una infinidad de estos pacientes. Escoliosis adaptativas, piel, boca, ojo, bioquímica. Ya van a ver el porqué cuando lleguemos a la parte de presentación del caso. Y así podríamos ir al infinito. ¿Qué es lo que debemos entender? Que no se puede tratar solo una parte sin tratar la otra. Es imposible. Me gustaría que después de esta radiotransmisión les quede este mensaje. Ojalá se animen a formarse con nosotros. Este señor, gran profesor italiano, que se llamaba profesor Mucci, que era italiano, era de Roma, ya lo había dicho en 1936. Ya había puesto en correlación
las alteraciones de la boca con la postura, de cómo esos cambios de alteración postural tenían una relación entre ellos. Ese señor que está ahí arriba, que era el profesor Muzzi, murió a 101 años, había publicado un libro que se llamaba, yo lo conocí a él en Argentina, cuando yo estudiaba en Argentina. Este señor, al cual yo le rindo homenaje siempre en mis presentaciones, a mí me cambió la vida, sin conocerlo. Yo leí su libro que se llamaba Terapia Ortopédica Funcional de la Cara. Aquí en Italia conocí a su último discípulo, el profesor Nerio Pantaleone, que ahora vamos a tener nuestro congreso en Italia, ¿no? Él había escrito muchos libros, entre ellos uno que se llamaba Producción Fantástica. Y bueno, eso dio origen al RMP. Y el señor Orlando Livi, que es nuestro maestro ortotécnico, que ahí lo tenemos, completó la triangulación, me presentó a su último alumno. Así que miren ustedes cómo a veces un punto, una pequeña conexión hace cambiar la vida. A mí este señor, el profesor Muzzi, era el odontólogo del rey en Italia. Murió a 101 años en el 1999. Yo no llegué a conocerlo, desgraciadamente, y él me cambió la vida. Él fue uno de los que hizo nacer la RMP. Por eso yo le rindo homenaje en todas mis presentaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de triángulos, como antes, también el cuerpo es un triángulo de equilibrios. Equilibrio entre la mente, la estructura y la bioquímica. Qué cosa importante. A veces nosotros tratamos la estructura solamente y depende de nuestra especialidad una pequeña parte de la estructura. Miren ustedes, qué cosa terrible la ciencia de la salud. Cuando el triángulo de equilibrio es todo eso, un cuerpo en equilibrio es eso. Y entonces, para evitar eso, hace ya casi 35 años, nació la RMP y su protocolo interdisciplinario integrado, que es lo que hoy les vamos a tratar de explicar en pocas palabras. ¿Qué es un protocolo interdisciplinario integrado? ¿Qué es la RMP? Por rehabilitación miofuncional postural. ¿Qué es? Un protocolo, ¿por qué nosotros decimos protocolo interdisciplinario integrado? ¿Por qué? Porque este protocolo es un protocolo activo. Protocolo activo que se adapta a la evolución de cada paciente. Ya lo van a ver la filosofía del protocolo. Es integrado porque las especialidades que intervienen lo hacen con la misma óptica diagnóstica y terapéutica. Es interdisciplinario porque varias disciplinas intervienen en su tratamiento. La medicina, la odontología, la osteopatía, la kinesiología, la optometría, etcétera, etcétera. Todas las ciencias de la salud. Y la RMP, o rehabilitación miofuncional postural, es su herramienta, la herramienta de ese protocolo. ¿Y por qué la llamamos nosotros rehabilitación? Porque reequilibra todos los sistemas. Es miofuncional porque lo hace en forma neuromuscular fisiológica. Y es postural porque, como decíamos al comienzo, rehabilita el sistema estomatognático con el resto del cuerpo. Esa es la RMP. Entonces, un protocolo que se jacte veramente de ser un protocolo médico tiene un diagnóstico clínico, un diagnóstico instrumental y un diagnóstico de análisis complementario. Todos los protocolos de la medicina tienen este tipo de diagnóstico. Dado que nosotros tratamos enfermedades neuromusculoesqueléticas, pues el diagnóstico clínico, que es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos, es estudiar el sistema oculomotor, el análisis postural, análisis estomatognático y análisis podal. Ese es nuestro diagnóstico. Estudiamos sistema ocular, postura, sistema craneofacial y el apoyo del pie. Instrumental, nosotros estudiamos la posturometría y la estabilometría clínica, como les decía cuando presentaba el curso, es decir, los instrumentos que transforman en ciencia la clínica. Y por último, los análisis complementarios, que es la bioquímica del cuerpo, principalmente intolerancias, aminoácidos en exceso, en deficiencia e intoxicaciones. Miren el diagnóstico completo que hace la RMP. Y la filosofía de la RMP es muy, muy simple.
simple y lógica. Si nosotros nos comparamos el sistema nervioso central, que es el ordenador, el computer más antiguo del mundo, y que así funciona como un computer. Si lo comparamos con el computer moderno, entonces hasta los niños que hoy nacen con el computer saben muy, muy bien, y todos ustedes también, que si un hacker, es decir, un pirata informático, infectó un computer, nosotros necesitamos ayuda. No hay otra solución, ayuda. Porque si no, ese computer no funciona, ¿verdad? Pues nosotros no podríamos jamás incorporar un nuevo software si el computer está infectado por un hacker. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos la ayuda de un antivirus que lo limpia y lo protege a nuestro computer. Entonces, el sistema nervioso central no tiene antivirus. Desgraciadamente, no tiene antivirus. Y por eso la información que le llega a él, sea correcta o sea equivocada, él la elabora, pero si la información está equivocada, la respuesta está equivocada. Entonces, esto es fundamental. Nosotros queremos hacer rehabilitaciones de todo tipo, es decir, ponerle software nuevos a este computer sin limpiar esa información. Pues no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque el computer no tiene antivirus. Y entonces el protocolo de la RNP es muy simple. Para permitir ese equilibrio funcional postural, nosotros hacemos primero la desprogramación. La desprogramación sensorial es lo que nosotros llamamos el antivirus del sistema nervioso central. Luego reequilibramos y por último vamos a reprogramar lo que verdaderamente no se reprograme solo. Miren qué simple el protocolo, muy simple. Cuando hablamos nosotros de desprogramación sensorial, dado que lo que altera ese computer es el sistema oculomotor, etcétera, etcétera, y la boca, etcétera, etcétera, nosotros vamos a hacer la desprogramación sensorial del sistema oculomotor primero. Entonces, vamos a usar unos determinados campos magnéticos, vamos a usar ejercicios, vamos a usar la telepatía, etcétera, etcétera. Técnicas determinadas, instrumentos determinados para la desprogramación sensorial oculomotora. En la boca es un poquito más complicado porque el niño en crecimiento, el tratamiento va a ser distinto. En él vamos a utilizar una disciplina que es la que nosotros enseñamos en los cursos de posgrado, aparte después del curso básico, que es la ortopedia craneofacial, miofuncional postural, porque el niño va creciendo, entonces tenemos que desprogramar y reprogramar. Y en el adulto tenemos un dispositivo muy, muy bueno, que se llama Bed-Body Equilibrium Device, que nos desprograma el sistema masticatorio en el adulto. Cuando hablamos de desprogramación sensorial del apoyo podálico, podemos utilizar algunos campos magnéticos y algunos plantares determinados, especiales para desprogramar el sistema de apoyo podálico. Cuando hablamos de desprogramación de la bioquímica, podemos hablar de limpieza del organismo, vamos a hablar de una dieta específica, de determinados elementos naturales, para quitar esa información que no funciona bien. El sistema, cuando hablamos de la reprogramación, vamos a utilizar ejercicios, vamos a utilizar determinados sistemas que nos van a ayudar a reprogramar el ojo. Cuando hablemos de la boca, nosotros también vamos a hablar en crecimiento y en el adulto. Crecimiento, ortopedia en el adulto, determinados instrumentos para reprogramar esa mandíbula. Y en la reprogramación sensorial del apoyo podálico, algunas plantillas especiales que se llaman plantillas fisiodinámicas. Y cuando hablemos de la bioquímica, nosotros vamos a usar toda la parte médica que nos va a dar dietas medicinales naturales para reequilibrar ese intestino y que trabaje funcionalmente bien. Entonces, como ven, este es un protocolo que pone en acción a toda la disciplina de la salud, llegando a la causa y nos permite tratar la prioridad. Eso es importante. ¿Por dónde empezar? Ahí está el kit. Se puede tratar en todas las edades.
en todas las edades, con herramientas fisiológicas. Y se van a obtener así, ustedes van a obtener tratamientos duraderos, tratamientos de cura duraderos entre sí. Vamos a respetar un gran principio de la medicina, que lo decía el médico más antiguo, Hipócrates, que decía primum non nuocere, primero no dañar. Y nosotros aplicamos una frase que yo la puse en italiano de San Francisco, que decía, haz primero lo necesario, es decir, la prioridad. Después haz lo posible, lo que sigue. ¿Cuándo lo voy a hacer? Y así verás que podrás hacer lo imposible. Esa es la RMP. Si ustedes la siguen, les va a permitir hacer lo posible. Es un proyecto educativo internacional, la RMP, como le dije antes. Ese proyecto educativo internacional es un proyecto en el cual nosotros tenemos la RMP International School, que es prácticamente nuestra escuela. Es una escuela que enseña en todo el mundo. Tenemos un campo muy grande aquí en Italia, que es el San Giorgio Campus, que tiene su hotel, nosotros en Italia ahí nos apoyamos, y nos sigue apoyando la Asociación de Posturología Interdisciplinaria Suiza, y nos certifica nuestros cursos la Universidad Abierta Interamericana UAI de Argentina. Ese es nuestro proyecto internacional, ese es el protocolo que le queríamos presentar hoy, ese es los 4 signos de nuestro proyecto, y eso es lo que vamos a enseñar en este curso que empieza ahora el 8 de octubre. Este es un curso básico, la idea era presentarles un poquito la filosofía y comentarles que iba a estar ese curso para los interesados. Esto está dirigido a todas las disciplinas, a médicos, a odontólogos, fisioterapeutas o kinesiólogos, ¿no? En Argentina, osteópatas, optometristas, podólogos. Es un curso online y presencial que va a tener práctica en Argentina en octubre, en la Universidad UAI de Rosario. La parte práctica se va a realizar ahí y la teoría online. La teoría empieza el 8. Los que deseen, ahí vamos a estar reunidos en septiembre. Yo sé que cruzar el charco cuesta mucho dinero, pero bueno, vamos a estar ahí en Guayoterme, ahí nos vamos a encontrar los que deseen estar con nosotros. Esa va a ser nuestra gran encuentro de toda la familia nuestra se reúne todos los años en distintos lugares. Ahí tienen los sitios, los que lo deseen tienen donde poder encontrar más información. Y bueno, esa era la idea de hoy, de la transmisión de hoy de la FM, para que entendieran qué es la RMP.